Estamos en Romanos, hermanos, y cada preparación del sermón, cada momento que tengo que el Señor me regala, porque la verdad que a veces el trabajo es mucho y el tiempo de preparación es escaso y hay que aprovecharlo y hay que estar en comunión con el Señor para entender su palabra y su voluntad. Llegamos a un punto de quiebre en el libro de Romanos. Es un cambio de fase, de tono y de discurso. Y quiero extenderme un poquito más, pero antes vamos a leer los primeros 4 versículos del capítulo 8 de Romanos. Los primeros 4 versículos, empezando por el versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es un punto de quiebre en el discurso de Pablo. Toda la epístola cambia de aquí en adelante. De aquí en adelante hablará de las glorias de la salvación, en la justificación, en la santificación, en esa reconciliación que pasa por el sacrificio sustitutivo de Cristo. Ahora, ¿son buenas nuevas estas? Son buenas nuevas. Pero para que el mundo, el hombre incrédulo pueda aceptar estas buenas nuevas, la Biblia da unas muy malas nuevas. Desde el inicio de la carta de Romanos que comenzamos en la predicación desde septiembre del año pasado, hemos hablado y elegimos deliberadamente esta epístola, porque habla, predica, enseña de la situación desesperada, alarmante del hombre. Situación del hombre que el hombre se rehúsa a reconocer y aceptar. Ayer hablamos con los chicos del fallecimiento de este futbolista, de Diogo Jota, de lo desafortunado de haber que pase una cosa así a 11 días de haberse casado, con 3 hijos pequeños. Y lo único que nos lleva a hacer dentro de lo que es nuestro reverente reconocimiento de la sabiduría de Dios y de por qué las cosas pasan cuando pasan, es extraer una lección práctica, ¿no? Sobre la diferencia que hay, por ejemplo, entre un Lamborghini carbonizado y un Fiat Uno carbonizado. Entre una persona con muchísimo dinero, cuya vida es cortada súbitamente, y una persona pobre, cuya vida es cortada. Y recordamos la reflexión y la meditación que viene del predicador de Eclesiastés, cuando dice, lo que ocurre al rico, ocurre también al pobre. Y Dios en su amor hace llover sobre el rico y sobre el pobre. Y no hay diferencia delante de Dios. Para nosotros la diferencia es abismal cuando consideramos que hay millones de personas anónimas que fallecen en las mismas circunstancias, que no conocemos su nombre, pero también hay personas que son visibles. Pero ¿cuál es la realidad de todo esto? Lo que decía el salmista, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, y este nivel de corrupción y de degradación que termina en la muerte, temprana o tardía, es de todos y cada uno de nosotros. Hoy hablábamos en la escuela dominical también que objetivamente no hay diferencia entre un creyente y un incrédulo. Ambos son extremadamente pecadores. El creyente tiene un don de gracia que le habilita
no solamente a ser imputado con la justicia de Cristo, sino también a que se le imparta esa justicia con el tiempo. Pero esa mala noticia, hermanos, es que, y nos rehusamos a veces a dársela al mundo, es que toda persona llegará a una horrenda expectación del juicio. Toda persona que camina en esta carne, en esta tierra, se parará delante del Señor y deberá dar cuenta de sus obras. Y si no son las obras de Cristo las que le cubran como una túnica de lino fino, blanca y sin arruga, serán sus propios trapos inmundos los que serán expuestos delante del Señor. ¿Es justo Dios por condenar el mundo? Nos preguntamos. Sí. Por 3 motivos. La primera es por una herencia corrupta que viene a nosotros desde el momento que nacemos. La segunda es que toda persona tiene dentro una naturaleza maligna que lo hace indigno de estar siquiera enfrente al Creador. Y la tercera es que todos hemos cometido malas obras a causa de esa naturaleza. Incluso hablábamos hoy, el versículo de Mateo 8:12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Para qué vendrá Cristo? Muchos decimos, sí, le estamos esperando, vendrá a salvarnos. Abramos 2 de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Acompáñenme, hermanos. 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muchos hermanos predican que el ejemplo de Jesús es lo que levanta al mundo de las tinieblas. No. El ejemplo de Jesús hunde más en la condenación a este mundo. Porque si la ley era difícil de escuchar, de tragar para el hombre, cuando el hombre lee quién fue Jesús, la vida que llevó Jesús y la exhortación de Jesús en la Escritura, cuando él dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, y levanta la vara mucho más alto. La luz no vino al mundo a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Pero el precepto y la mera palabra, sin un corazón arrepentido, condena más al mundo de lo que lo salva. Porque ahora ya no hay excusa alguna. Dice Juan 3, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, hermanos, en esta realidad en la cual el mundo está completamente condenado, llega esta hermosa noticia del versículo 1. Esta es la noticia, hermanos. Para aquellos que tenemos esa bendición, no hay condenación alguna. Y no es que es un simple perdón superficial, es la supresión total de la condena, del castigo de la pena. Catacrima no es tanto el veredicto, sino el castigo que surge del veredicto. Bien. Ahora, este versículo
cuando empieza diciendo ahora pues, claramente no es la conclusión del capítulo 7. Porque el capítulo 7 Pablo está hablando de cómo en su vida cristiana hay una lucha constante con esa carne que empuja como un principio de gobierno, de operación, como la ley de gravedad o la inercia. Este ahora pues es una conclusión de toda la carta, desde el capítulo 1 hasta este momento. Es como decir, sí, todo esto es así, pero no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahora, hermanos, Pablo entrará en tres, como decíamos, tres ideas, que son la justificación, la sustitución y la santificación. Y entender la diferencia entre estas es sumamente importante. Acompáñenme, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 18, 23 al 27. Mateo capítulo 18, 23 al 27. Yo también la voy a buscar acá. Dice: por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno, tú, que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hasta acá tenemos una descripción de lo que sabemos que es el reino de los cielos. El rey, movido a misericordia por tus clamores, te ha liberado de la deuda. Pero lo que sigue también es a semejanza del reino de los cielos. Fíjense, versículo 28 en adelante. Pero saliendo aquí, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame. Lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esto es lo que ocurre en el reino de los cielos. Tenemos consiervos nosotros mismos a veces, que hemos sido perdonados de una deuda inmensa y no somos capaces de perdonar a quien nos debe 100 denarios, en un sentido figurado, espiritual. Y en eso se ve el fruto del Espíritu, el fruto de la conversión. Se ve en nuestra capacidad de perdonar, en nuestra capacidad de mirar a nuestro prójimo y olvidar toda la deuda que nos tenía. No solo perdonarla de boca, sino olvidarla completamente. Taparla, como hace el propiciatorio en el arca. Tapa.
las rebeliones que están debajo. Me gusta ir siempre al tabernáculo y al templo porque la enseñanza que tiene es maravillosa. En los 10 mandamientos, las tablas, fueron entregadas al mismo tiempo que se producía la rebelión más repugnante de idolatría de Israel. Los arcillos se convertían en un becerro de oro, ¿verdad? Hablábamos ayer anoche. La vara de Herón que reverdeció fue durante la rebelión de Coré, que murieron miles. Y el maná produjo la rebelión y la murmuración más grande que dio lugar a la visita de las codornices, donde también murieron miles antes de siquiera tragar la carne que tenían entre los dientes. Entonces, ¿qué hace eso adentro del testimonio? La sangre de Cristo, la gracia, la justificación es esa tapa que esconde de la presencia santa de Dios. Simbolizada en esas alas de los ángeles arriba, hay una cobertura de misericordia en esa tapa, donde el sumo sacerdote pasaba 7 veces el dedo con la sangre. Es la sangre de la expiación, lo que justifica, lo que esconde y tapa para siempre tus rebeliones. No olvidemos eso, porque nosotros, por algún motivo, nos parece que no podemos tapar las rebeliones de nuestros hermanos. ¿Verdad? Y es tremendo, porque nosotros hemos recibido un perdón total y gratuito. No hay cobros, no hay cuotas. Y no solamente hay una supresión de deuda, hay una limpieza, hermanos. Fíjense las palabras de Juan. Siempre leo esa voz de viejito sabio cuando leo las epístolas de Juan, que son cortitas, bien como un abuelito escribiendo medio resumido, pero cargado de sabiduría. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. No confundirse, aquí no habla de una salvación universal. Aquí está hablando de los pecados de todas las naciones del mundo, de aquellos a quien el Señor llame de entre todos los etnos, que son las razas que hay en el mundo. ¿Bien? Abogado, hermanos, tenemos. Abogado. Y no solamente, hermano, has sido perdonado de tu deuda. No solamente, hermano, hermana, has sido limpiado, sino que también se te ha prometido una herencia. Como si no fuera poco todo eso, no vamos a ir a limpiar las mansiones del Padre, sino que vamos a ir a participar de la herencia. Como dice Efesios, que recién leíamos, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Después más adelante dice, ese espíritu, en el 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En el versículo 14 vuelve a aparecer en el espíritu la garantía, las arras, el pago primero que nos da el Señor, como si nosotros mereciéramos algún pago. Acabamos de decir que nos suprime la deuda y ahora estamos diciendo que nos da un pago por adelantado de la herencia. O sea, no es que hemos salido del juzgado libres solamente, sino que hemos salido del juzgado para ser coronados reyes en el reino, príncipes. A ese nivel llega la gloria de su gracia. No te ha dejado salir libre como un ciudadano, anda y ve y rebúscate, no, te ha exaltado a lo sumo.
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nadie puede condenar a un justificado. El creyente ha sido absuelto por la corte judicial más alta que existe sobre la tierra, que está en los cielos. Entonces, razona Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y los cristianos somos acusados, claro que sí. Somos acusados porque, como bien decía Pablo en Romanos 7, luchamos con el pecado todos los días. Pero también razona Pablo de esta manera, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Qué significa Satán, Hashatán, acusador? Acusador, él tiene acceso, y vemos esa interacción de Satanás en Job, cuando parece señalar a Job y dice, sí, este es bueno y es fiel, porque tú le has dado todo. Quítale todo, a ver qué pasará. Bien, Satanás nos acusa todo el tiempo. Todo el tiempo. No solo Satanás, sino sus siervos también. Incluso personas allegadas a nosotros pueden acusarnos todo el tiempo. Pero Dios es el que justifica. El día del juicio, muchas personas estarán cubiertas en el bema por la gracia de Cristo. Y nos asombraremos, como hablamos hoy, de quiénes encontraremos por ahí. ¿Y este qué hace acá? Y sin embargo, ¿qué podremos decirle al Señor? No, maestro, ¿cómo va a estar este aquí? ¿Quién se atreverá a decirle al Señor que una persona no puede ser perdonada? Él firmará el perdón con su sangre. Solo Él estará de pie en ese día. El cordero que fue inmolado, Juan lo vio de pie, el único que estaba de pie. Nadie podrá decir ni bla de la decisión soberana de la redención de los hombres. Y lo alabaremos por su gracia. Y lo alabaremos en el día final, cuando se consume la rebelión. Y la muerte, el Hades entrega a sus muertos, y el mar entrega a sus muertos, y todos los condenados, los sentenciados, estén delante de Él. Alabaremos la gloria de su justicia, porque Él será adorado y alabado por la ejecución de la justicia perfecta y divina. Y ese día sí serán juzgados los muertos por sus obras. Y por sus obras, ¿quién zafa? ¿Quién se libera? Nadie. Ni siquiera nosotros nos libraríamos. Por eso, hermanos, para terminar, y mientras meditamos en esta obra de redención, recordemos estas palabras: ninguna condenación hay en ti. Pero eso no significa antinomia. Eso no significa libertinaje. Todo lo contrario. Él te ha liberado para que venzas el pecado. Él te ha liberado del yugo y de la condenación de la ley, no de las exigencias de la ley. Él te capacita y te empodera para que vivas la ley. Y cuando te rebeles, cuando tu carne, nuestra carne, muestre su incapacidad de someterse a Dios, pasarán estos principios. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Después de creer tenemos responsabilidad total por lo que hacemos, porque ya no somos ciegos. Habiendo sido ciego, ahora veo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Tus obras no te han salvado, hermano, hermana, pero has sido salvado para buenas obras y que el Señor nos bendiga para dar buenas obras. Porque esta plantación, este lugar, en esta tierra, en Chía, necesita pilares, necesita columnas que den obras para el Señor, para traer almas a Él. Sí, predicar las buenas nuevas, pero primero necesariamente tenemos que predicar las malas nuevas. Tenemos que enfrentar, hermanos, a las personas a la realidad de su pecado y a ese infierno que espera a toda carne que no venga a Cristo. Todo aquel que no creyere será condenado. Por amor a tu hermano, por amor a tu vecino, por amor al prójimo que tienes alrededor, llama al arrepentimiento. Llama al arrepentimiento. Muestra frutos del Señor y trae cosecha para el Señor. Amén. Preparemos nuestros corazones para participar de esta cena del Señor.